Quiero en esta noche, amados hermanos, continuar. El día miércoles hemos comenzado una nueva etapa. Hemos venido aprendiendo acerca de Jesucristo, todo lo que es referencia a la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus dos estados, sus tres oficios de Jesucristo, la manifestación del Hijo de Dios, Dios hombre y Dios 100% en divinidad. Hemos estado viendo mucho acerca de esto, como también es importante conocer quién es nuestro Señor, nuestro Mesías, a quien nosotros adoramos. Pero esta noche quiero continuar con lo que hemos enseñado el día miércoles, que si hablamos de Cristo dentro del oficio del sacerdocio, que ya hemos visto nosotros, por eso vimos el diseño del tabernáculo, ahora vamos a empezar a ver a Cristo como el Rey. Y esto hemos enseñado el día miércoles y hemos dado una introducción histórica acerca de lo que es el reino de Jesucristo. ¿Cuánto han estado el miércoles? Hacía mucho frío, ¿no? Pero bueno, les invito a los hermanos que tienen acceso a internet que puedan ver la enseñanza para no quedar descolgado, pero hemos visto ya la introducción histórica acerca del reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay cierto grado de confusión y a veces se piensa de que Cristo recién cuando venga va a comenzar a reinar, y esto no es así. Cristo ya está sentado en su trono y ya está reinando, y la iglesia, nosotros los hijos de Dios, nos introducimos al reino según Jesucristo en Juan capítulo 3, no cuando nos morimos y nos vamos al cielo, sino cuando nacemos de nuevo, en la regeneración. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, el reino de Dios que se manifiesta a través de la vida de la iglesia, a quien Cristo gobierna desde su trono sobre la vida de la iglesia, es una realidad. Amén. Cuando Cristo venga y se manifieste, veremos nosotros lo que es la consumación de ese reino terrenal en medio de los impíos, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y cuando sea el juicio del gran trono blanco, se manifestará la desaparición total de todo lo que es el mal, desde Satanás y todas las fuerzas de las tinieblas, incluyendo los impíos que han sido reprobados por el Señor. ¿Qué encontramos acá? Que es el paso para entrar a la eternidad venidera. Puesto que nosotros tenemos la vida del eterno, ya entramos nosotros en una nueva etapa, en una nueva vida. Falta lo único, que la iglesia sea glorificada, transformada, ¿sí? Totalmente transformada en gloria. Entonces, en esta noche, tomando la introducción que habíamos visto, quiero resaltar la figura de Cristo como el Rey. Diga conmigo, Cristo es mi Rey. Muy bien, la figura de Cristo como el Rey. Él vino a este mundo como siervo y estuvo manifestado en obediencia como un siervo, pero sin embargo la Biblia nos muestra de que Él también tuvo una participación como un rey. Y vamos a ver evidencias. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha manifestado en su pluralidad que el Hijo es la persona visible del Padre, ¿sí? El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, dice. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que cuando Jesús en su estado de humillación se despojó a sí mismo, es que Él vino a este mundo en condición de siervo, hechos semejantes a los hombres, para tener una participación de obediencia al Padre, de sujeción al Padre, limitado por estar en un cuerpo humano y por moverse bajo las directrices de la naturaleza. Por eso vemos nosotros que aún Jesús tenía hambre, Jesús también se cansaba, y vemos claramente que Jesús se evidenciaba ser 100% hombre al morir en la cruz del Calvario. Pero ¿qué podemos ver nosotros? Que ese Jesús, que siempre fue la expresión del gobierno, la expresión del rey, puesto que toda la escritura habla de Jesucristo, y todo lo que antes era sombra y figura de las cosas que se iban a revelar, todo el antiguo pacto mostraba la evidencia de que se esperaba un Mesías, un rey de gloria. Por eso es que se toma el linaje de David como el que iba a nacer, el que se iba a sentar en el trono de David para juzgar y para reinar. Pero vivió como siervo, pero él era el rey. Eso quiero hablar en esta noche. Es difícil digerir o entender o interpretar cómo es posible de que
el propio pueblo de Israel no le reconoció y no le aceptó. Y sin embargo, según Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, resalta de que cuando Jesús nació, vinieron, dice, del oriente a Jerusalén unos personajes especiales, ¿no? Dice que estos eran unos magos. Es la traducción que nosotros tenemos, pero no es que eran magos porque hacían magia, sino porque eran sabios caldeos desde la tierra de Babilonia, ¿sí? Venían ellos y dicen el versículo 2 de Mateo capítulo 2, ellos llegaron al lugar de la tierra del rey Herodes y preguntaron dónde está el rey de los judíos que había nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. El nacimiento de Jesús, que para muchos podría haber sido un nacimiento como cualquier otro, identificaba de que algo pasó en esa noche, algo sobrenatural, puesto que los astros dieron testimonios de que el que había nacido era el rey, ¿sí? No se había manifestado como un rey. Por eso es que muchos no aceptaron ni creyeron que Jesucristo era el Mesías, el rey, porque vieron que nació en pobreza y que su vida en la niñez fue común y corriente y era manifestado como hijos del carpintero. Entonces ellos no podían aceptar esto porque ellos esperaban la realeza y el nacimiento en realeza de quién sería su rey. Pero vemos nosotros que la Biblia identifica en voz de los caldeos de que Jesús era el rey que había nacido y ellos venían a adorarle. Esta es una primera evidencia para tomar en cuenta. Pero ¿qué es lo que transforma a Jesús, el siervo sufriente, en la identidad como que Él era el rey? Amados, cuando Jesús principia su ministerio, vamos a ir al capítulo 1 de Marcos. Cuando Jesús principia su ministerio, es extraordinario ver cómo Él comienza a tomar este protagonismo. Y vamos a ver inmediatamente que Marcos resume de una manera muy clara todo lo que aconteció y que los otros evangelios, que en el caso de Lucas, lo relata muy detalladamente. Pero dice el versículo 12, el capítulo 1, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús no era cualquier persona, puesto que aún estando en el desierto tenía el servicio de una guardia angelical. El que había nacido, la evidencia de esta guardia angelical sirviendo a Jesús en el desierto, era evidencia de que lo que decían los magos o los sabios caldeos era real. El que había nacido era un rey. Juan el Bautista estuvo en el desierto toda su vida preparándose, pero nunca menciona que los ángeles vinieron a servirle a él. Vemos nosotros que la participación angelical, la guardia angelical de un reino, se manifestó en custodia, en protección y en servicio del rey. Esto mismo Jesús lo declara con su propia boca el día que estaba en Getsemaní y vino Pedro, sacó una espada cuando venía la turba a querer detenerlo a Jesús y le cortó la oreja al siervo Malco y Jesús le reprendió a Pedro y le dijo: guarda tu espada porque el que a hierro mata, a hierro debe morir. Y estaba diciendo en ese momento: ¿tú crees que yo no podría rogar a mi Padre y Él me enviaría legiones de ángeles? ¿Tú crees que yo necesito que tú me cuides? Jesús siempre manifestó, estando en la tierra, evidencia de ser especial, de ser un rey, pero su vida testificaba lo que Él era como hombre, un siervo. Por eso es que la dualidad de Jesús también se ve como el cordero y el león. En todo tiempo Él es visto como el siervo y el rey, como el cordero y el león. Pero ¿qué evidencias tenemos nosotros para pensar que verdaderamente Jesús es el rey que estuvo en medio de ellos? Las evidencias más claras
está en los llamamientos que Marcos lo resalta acá. Dice en el capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El mensaje de Jesús era anunciar el reino. Por esa razón vemos nosotros de que el carácter de Jesús tenía una sola intención: que todos los oyentes escuchen que al venir Él, al llegar Él, había llegado también un reino y Él lo estaba anunciando. Y Él decía, el tiempo se ha cumplido, nada hace Dios fuera de tiempo, todo lo hace Dios de acuerdo al tiempo establecido. Gálatas capítulo 4, no lo busque, dice claramente Pablo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo, nacido de la mujer y nacido del Espíritu Santo, porque habla del cumplimiento del tiempo. Jesús también dijo a la hora de morir, Padre, la hora ha llegado. Y cada vez que hay un cumplimiento del tiempo, habla de realeza y de dominio y de soberanía en todas las cosas. Y acá encontramos que Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. La orden de Jesús al hablar de un reino era imperativa. Fíjense ustedes que muchos de los predicadores o muchos de los evangelistas o muchos de los que han tomado la última corriente del evangelio han buscado siempre de tratar de suavizar lo imperativo por poner algo que sea subjetivo, en el sentido de que la persona no se ofenda o que decida si qué es lo que quiere. La Escritura dice que Jesús dio una orden: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Este carácter solamente puede tenerlo alguien con autoridad. Este carácter solamente lo puede tener alguien que es diferente a los demás. Jesús nunca le preguntó o les pidió que mediten. Nunca les dijo Jesús que ellos decidan. Jesús dio órdenes. ¿Lo ven? Él dijo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y fíjense ustedes que la evidencia de este carácter de rey estaba en el llamamiento. Dice el versículo 16, andando, está hablando de Jesús, junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. Usted sabe que una cosa es salir a pescar por hobby, otra cosa es ser un pescador de profesión. Y un pescador de profesión que vive para pescar, su carácter se transforma en la profesión que profesa, en el sentido de que muchas veces se hacen toscos, se hacen muy conocedores y dominantes de todo lo que tienen. Por lo tanto, si yo soy un pescador novato, un pescador hobbyista que voy por hobby a pescar, y me arrimo a un pescador que tiene profesión y alta experiencia y dominio y conocimiento de la pesca, y yo le digo, mira, ¿por qué no agarrás y echás para allá la red? Seguramente me va a mirar y hasta me puede insultar o se puede manifestar en contra mía con violencia. Fíjense ustedes que una persona que domina y que ejerce dominio de algo, nosotros lo vemos porque lo tenemos en literatura, la escritural, y pareciera que nosotros hemos aniquilado lo que es realmente esto. Jesús, viniendo a Galilea, dice que lo vio a Simón Pedro. Pedro habrá estado allí, dice que estaba preparando las redes, y seguramente en algún momento Pedro levantó la mirada y vio que lo estaba mirando un joven de 30 años, ¿no? Cuando alguien es inculto, cuando alguien no tiene roce social, cuando alguien no tiene una experiencia de trato social, por lo general tiende a ser agresivo. Eso es algo que pasa naturalmente. Por eso es que una persona desde niño es llevado a educación a la escuela. ¿Para qué? Para aprender buenos modales, para tener una forma culta de hacer las cosas y dirigirse a otros. Bueno, Pedro era una persona vulgar, dice la Escritura, resalta de que él era del vulgo, que no sabía ni leer ni escribir, un tosco pescador.
un hombre de profesión con una pesca de alta mar, un hombre que conocía todo esto. Jesús lo miró y él podría haberle dicho como cualquier otra persona, ¿qué mirás? ¿Sí o no? ¿Le pasó alguna vez a usted así que estaba mirando a alguien y alguien le dijo, ¿qué mirás? ¿Sí o no? ¿Por qué no sucedió esto con Jesús? ¿Qué pasaba con Jesús acá? ¿Ante quién estaba Simón? ¿Ante quién estaba aquel pescador tosco, rudo, dominante de su vida, dueño de su vida, dueño de sus cosas? Que cuando Jesús lo mira, Simón cruza su mirada y fíjese en lo que Jesús le dice, versículo 17, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Habrán respondido, ¿qué? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que hizo que una persona dueña de sí misma, que una persona que administra su vida como quiere, qué hizo de que una orden imperativa, vení conmigo, yo voy a hacerte pescador de hombres? Hasta eso, ¿no? Decirle te voy a hacer pescador de hombres, cuando ni siquiera había dentro de esa jerga de los pescadores, ¿no? Fíjense ustedes que esa palabra, vení, es una orden imperativa de un llamado. Ahí estaba hablando un rey. Ellos no le conocían. Para los demás era simplemente el hijo del carpintero, para los demás era un hombre vulgar de Galilea, para los demás era simplemente un joven que andaba por allí. Pero cuando Jesús empieza su ministerio, comienza a mostrar carácter de que Él era el rey. Aunque no lo decía abiertamente, pero Él estaba llamando con la autoridad de un rey y Él le dijo, ven conmigo, vas a ser ahora pescador de almas. La respuesta es la evidencia de quién es el que hablaba. Porque si Simón le decía, pero déjame tranquilo, vos pensás que a esta altura de mi vida alguien me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy dueño de hacer lo que yo quiero, podría haber dicho cualquier persona. Sin embargo, vemos nosotros que inmediatamente el versículo 18, sin prisa y sin pausa, inmediatamente dice, y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. No es una persona común, no es un llamamiento común. ¿Qué hizo que unas personas toscas, pescadoras, vulgares, obedecieran inmediatamente al llamado imperativo de Jesús? Allí había un rey. Allí había un rey. El carácter de un rey. Un llamado de un rey. 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Estaban en plena tarea. Estaban en plena remendando las redes porque esa era su herramienta de trabajo. Con eso ellos vivían. Se estaban ganando el pan. Estaban trabajando porque esa era su tarea. No estaban pescando por hobby. Estaban ellos remendando sus redes. Estaban ocupados en lo único que le iba a dar el pan de cada día. En lo único que ellos tenían para criar a sus hijos, para formar a sus familias, para tener algo digno. Lo único que tenían ellos eran pescadores. ¿Y Jesús qué le dijo? Los llamó, luego los llamó, versículo 20, y dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, ¿qué pasó? Esto es tremendo. Su padre habrá sido un hombre viejito, un hombre mayor. Estaba en la barca, estaba con los jornaleros, hombres pagados para el trabajo. Jesús le dice a Simón y a Andrés, vengan, les voy a cambiar el oficio. Y mira a otros dos y le dicen, ustedes también, síganme. Dejaron a su padre y a los jornaleros, dejaron las redes y le siguieron. Qué distinto es el tiempo que nos toca vivir hoy, ¿no? Qué distante. ¿Cuántos argumentos ponemos nosotros a la hora de servir al Señor? ¿Cuál habrá sido el problema? Jesús nunca le habló de salvación a ellos. Jesús estaba mostrando el carácter de Señor, de Rey,
de gobernante. Ellos inmediatamente mostraron que a partir de ese momento ellos dejaban de gobernar su vida y al empezar a seguir a aquel que lo estaba llamando, decidieron ellos ponerse bajo esa autoridad sin saber a dónde iban ni qué iban a hacer. Lo único que sabían era que el que lo había llamado tenía tanta autoridad que ellos dijeron, vamos. Allí a la vuelta, en Marcos capítulo 2, en el versículo 13, encontramos otro llamamiento. ¿El llamamiento de quién? De Leví. ¿Sabe quién es Leví? Mateo, el que escribe el Evangelio, el apóstol. Dice el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Ahí tenía una mesita que decía, yo cobro impuestos para el Roma. Sentado allí, ¿no? Ahora fíjense ustedes que tratar de dialogar con un cobrador no es fácil tampoco, ¿no? No es fácil. El carácter de ese tipo de personas parecieran que son los más odiados por el pueblo, los enemigos del bolsillo del hombre, y evidentemente Leví no era bien visto por todos, puesto que después tenía una disputa con Pedro, ¿no? Pero bueno, eso Jesús se encargó de arreglar después. Pero él dijo, fíjese, cuando él estaba sentado en el banquillo de los tributos públicos, Jesús le dijo, ¿qué cosa? Tengo 4 cosas que debes saber. Que Dios te ama, que tiene un plan para tu vida, así le dijo, que eres pecador y que Dios quiere darte una nueva vida. ¿Me sigues? Así le dijo. Le dijo Jesús, hay un infierno y te vas a ir al infierno si no me sigues. No. Jesús le dijo, sígueme. La orden de un rey. Para todos era un siervo. Pero quien llamaba con autoridad, en autoridad, es el rey. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora. Porque el reino ha venido. Y porque el rey está entre ustedes reclutando, llamando, ordenando. ¿Me está entendiendo? ¿Lo entiendo o no? Estoy haciendo simplemente mención de quién es Jesús y qué es lo que Él hizo. Pero cuando empezamos a ver acá, fíjense ustedes que encontramos un principio extraordinario en medio de todas estas cosas. Dice seguidamente, y levantándose, le siguió. Habrá hecho un lado la mesita, se levantó y comenzó a seguir a Jesús. Agarró el cartelito y puso renuncio. Era un cobrador de impuestos de los romanos y él le escuchó el sígueme y él se levantó y le siguió. No preguntó a dónde vamos, ni quién eres, ni nada. Él le dijo, sígueme. Y le siguió. ¿Por qué pasaba esto en esa época? ¿Y por qué cuesta tanto ahora? ¿Por qué hay que tratar de convencer a la gente? ¿Será que no se está predicando a un rey, a un señor, y solamente se ofrece a un salvador? El mensaje de muchos ha sido un salvador, pero nadie puede ser salvo si primero no es esclavo de Cristo. Nadie puede ser salvo si primero Cristo no es el Señor. Y encontramos nosotros porque el día miércoles enseñamos acerca de quién es Kyrios, ¿se acuerda? Kyrios es el Señor. El dueño, el autor, el soberano, el amo, el jefe absoluto, el que gobierna sobre todo. Él es el Señor. Y Él dijo esto, sígueme. Levantándose, le siguió. Versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces vemos nosotros de que a los que dice sígueme, no está llamando justos,
No está llamando personas que se merecían seguir a Jesús. Jesús está diciendo que Él llama a los pecadores a que le sigan. Ahora, de acuerdo a lo que venimos aprendiendo, ¿cómo es el corazón del hombre impío, el hombre natural que no tiene a Cristo? ¿Puede obedecer a Dios? No. ¿Puede amar a Dios? No. ¿Puede guardar la palabra de Dios en su corazón? No. ¿Aborrece a Dios, sí o no? ¿Es enemigo de Dios, sí o no? Entonces, ¿cómo puede ser que un pecador se levante todo y le siga? Porque Jesús dice, yo no vine a llamar justos, sino a pecadores. ¿Qué sucedió allí? ¿Cuál es el punto? La clave está en el llamado, hermanos. La clave está en el llamado. Y ese llamado, ese llamamiento, dice, yo he venido a llamar, no a justos, sino a pecadores. ¿Pero para qué? Para que procedan a un arrepentimiento. Cuando alguien comienza a identificar a Cristo como el Rey, Señor de su vida, cuando ha vivido la etapa genuina de un verdadero arrepentimiento, cosa que no se predica ya. Y cuando se predica, a veces se piensa de que ya uno es muy duro con la palabra. Pero acá encontramos evidencia de aquel que estaba llamando era Jesús. Le doy un ejemplo más, si usted conoce la historia. ¿Se acuerda de un hombre pequeño de estatura? Vivía en Jericó y que escuchó de que venía Jesús, uno que hacía muchos milagros y que era un hombre que tenía una gran obra de misericordia con todas las personas. ¿Qué hizo este hombre pequeñito? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Zaqueo. Identificó un árbol y se subió allí. Y allí se quedó esperando que Jesús viniera. Jesús venía con toda la gente que le seguía, toda la multitud, todos que estaban allí gritando, clamando por un milagro, clamando por una sanidad. Jesús, cada vez que iba, la gente le pedía eso. Y Jesús, cuando iba pasando por debajo del árbol, se detuvo, vio hacia arriba. Cuando miró hacia arriba, le dijo, Zaqueo, ¿qué haces allí? Ya descendé, porque tengo que ir a tu casa hoy. Era un rey que estaba diciendo, ¿no? Zaqueo era un hombre importante en Jericó. Era un hombre rico. Zaqueo era una persona que, si bien es cierto, no era querido por todos, podía entender quién es este que me dice y conoce mi nombre. Yo recién me subo para conocerlo y él me llama por su nombre. Zaqueo, baja del árbol. Tengo que ir a tu casa. ¿Por qué nos sorprende tanto si la palabra dice, Isaías, por tu nombre te llamé? Usted acude a Jesucristo cuando Él te llama. Y cuando Él te llama, la obra de la regeneración es efectiva. Nadie puede obedecer si la obra de Cristo no es hecha antes. Como tampoco Lázaro podía salir de la tumba estando muerto si Él primero no le decía, ¡Lázaro! Cuando Él le dijo, Lázaro, la vida llegó a Lázaro. Y cuando Él le dijo, ven fuera, Lázaro pudo obedecer. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente que congrega en un lugar pero no puede obedecer a Cristo? ¿Por qué evidencia tanta desobediencia, tanta indisciplina, tanta irreverencia? ¿Por qué estamos tan tapados en este tiempo con tanta gente que manifiesta un carácter humanista y no espiritual? ¿Será que no lo han identificado a Cristo como el Rey, como el Señor, como el Kyrios, como el gobernante, como el jefe de sus vidas? Encontramos que hay muchas cosas para entender, pero también para meditar y también para preguntarnos si mi actitud corresponde a un hijo de Dios, si mi actitud pertenece a un súbdito del Rey o no. En Marcos capítulo 10 encontramos un ejemplo de alguien que quiso entrar al reino, pero no era conocido por el Señor. Fíjense ustedes en Marcos capítulo 10, versículo 17, dice, al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo. ¿Cómo venía? Corriendo, desesperado. Quería sí o sí llegar a donde estaba Jesús y él sabía, porque escuchaba su mensaje, veía lo que Jesús estaba haciendo. Dice que hincado la rodilla delante de él,
Hizo todo correcto. Vino corriendo, se postró en reverencia delante de Jesús y dijo, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Acá arruinó todo con la pregunta, ¿no? ¿Usted qué le hubiera contestado? Era un rico. ¿Qué creen que hubieran contestado un rico que quiere heredar la vida eterna hoy en día? Si viene un hombre, un empresario muy poderoso a cualquiera de las iglesias de hoy en día y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué creen que hubieran respondido? Bueno, agarre un sobre. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a correr a un rico? ¿Sabe cuánta falta hace para la iglesia un rico? Así se hubiera contestado el día de hoy. Pero ¿sabe qué pasó? Jesús escuchó que le dijo, maestro bueno, ¿qué haré? No dijo cómo, le dijo, ¿qué haré? Pensando que él podía hacer algo para entrar en el reino. Observe el diálogo que Jesús tiene. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dijo Jesús. No adulterarás, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le nombra a algunos de todos. Y el joven le contestó y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud, desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. En la traducción hebraica es, se compadeció. Lo miró y se compadeció. Inmediatamente Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Cualquiera podría haber dicho, pero ¿no era más fácil que entre a la iglesia y después los discipulamos, después le enseñamos? Y él dijo, ¿qué haré? Jesús le estaba diciendo, nada puedes hacer para ser salvo. Nada puedes hacer. Pero ¿por qué apuntó Jesús a sus riquezas? Porque el que posee cree gobernar. El que posee cree que tiene autoridad. El que tiene riquezas lo puede todo. ¿Sabía usted? Eso dice la gente de este mundo. Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y ven y sígueme y toma tu cruz, le está diciendo, si quieres entrar al reino, demuestra que estás totalmente rendido a mí para que yo gobierne sobre ti. ¿Lo entienden? Hay muchos el día de hoy que no pueden resignar lo que su alma desea. ¿Quién puede entrar al reino de Dios? El pobre de espíritu, el que está en bancarrota espiritual. Bienaventurado es, porque de él es el reino de los cielos. Cuando yo digo, Señor, nada de lo que tengo me sirve. ¿Por qué? Porque autoridad y poder para muchos es la posesión que tiene. Sin embargo, vemos nosotros de que este joven, dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estuvo a la puerta del reino, allí, a la puerta del reino. Pero cuando tenía que decidir quién era su Señor, si era Dios o las riquezas, él se sumergió en la oscura y densa tristeza de los reprobados. No van a entrar. Esto provocó un revuelo en los apóstoles. Ellos inmediatamente, dice, cuando esto sucedió, versículo 23, Jesús, entonces mirando alrededor, dijo a sus apóstoles, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Porque las riquezas son malas? No. Sino porque las riquezas para muchos son su Señor. Gobiernan su vida.
Había un hombre que hizo un banquete e invitó a muchos a venir a las bodas, al banquete, a las cenas, ¿no? Pero había aquellos que se excusaban, ¿no? Y uno dijo, me acabo de comprar 5 bueyes, 0 kilómetros, tengo que aprobarlos. Excusas. Otro, tengo una tierra, voy a arrendar la tierra, entonces tengo excusas de las cosas materiales. Cuando nosotros empezamos a ver esta realidad, vemos quién es el rey, quién está en el gobierno de nuestras vidas. Inmediatamente, fíjense ustedes, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico por el reino de Dios. Esa frase, pasar un camello por el ojo de una aguja, ha sido un ejemplo que se ha dado, que muchos lo habíamos aprendido así, pero dice que nunca se comprobó que había una puerta tan pequeña que no pasaba un camello. Y con la traducción se ha llegado a entender de que literalmente Jesús estaba poniendo como ejemplo de una aguja y poder enhebrar una aguja, pero la palabra que se ha distorsionado es la palabra camellos, ¿sí? Porque la palabra camellos se la puso como traducción cuando lo que se estaba diciendo era camelo, con K, camelo. Y camelo tiene un derivado hebraico que es Camilo, como Camilo, pero Camilo, que significa soga, cuerda. Y Jesús decía, es tan difícil como enhebrar una aguja con una soga, con una cuerda. ¿Usted puede enhebrar? No, es para un hilo, ¿no es cierto? Pero no es para una soga. Entonces muchos tomaron ese ejemplo como si fuera de que el camello tiene que pasar solo porque no puede entrar con riquezas. No existía eso. Ahora fíjese usted que Jesús vuelve a decir esto, pero fíjese en ellos asombrados, versículo 26, ellos asombrados aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? La primera vez que los discípulos empiezan a relacionar salvación con reinado. O sea que si yo entro al reino soy salvo. Pero ellos no estaban entendiendo aún acerca de la salvación espiritual, porque todavía ellos tenían sus ojos velados, no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos estaban pensando en Jesús como el rey, linaje de David, que lo iba a liberar de los romanos. Pero cuando dice, ¿quién podrá ser salvo? Dice, entonces Jesús mirándolo le dijo, para los hombres es imposible. Salvarse es ¿cómo? Dice Jesús. Imposible. ¿Lo ven? ¿Hay algo que yo pueda hacer para salvarme? No. Para los hombres es imposible salvarse. Pero para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora hay que preguntar, ¿cómo lo hizo posible Dios? Porque un pecador merece la condenación en el infierno. ¿Cómo es posible que nosotros pecadores ahora somos llamados justos? Porque Él llamó a pecadores para el arrepentimiento. ¿Y cómo es que si recién dijimos que los pecadores no obedecen a Dios, no reconocen a Dios, no se sujetan a Dios, no pueden obedecer a Dios, cómo es que ahora sí? ¿Qué sucedió? Hermanos, es cuando el rey llama. Cuando el rey te llama, tú acudes. Cuando el rey te menciona tu nombre, cuando Él te llama por tu nombre, tú acudes. Cuando Él te dice, ven. Cuando Él te dice, ven, acudes al Señor. Ven al Señor. Él te está llamando. Entonces, ¿qué podemos entender esto? Que encontramos una realidad que solamente Dios es el que puede solucionar ese problema. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Fíjense ustedes cómo Pedro dice inmediatamente, yo te seguí. Tú me dijiste, ven, yo dejé todo y te seguí. Así sucede con los que son fielmente llamados. Yo dejé todo y te seguí. Y dice el versículo 29, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, y que no reciba 100 veces más en este tiempo. ¿Así dice? Y que no reciba 100 veces más en este tiempo, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras,
Ahí se puso complicado, ¿no? Porque veníamos bien. Pero dice, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos serán postreros y los postreros serán primeros. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿A qué dice esto? ¿A qué hace referencia? Él está hablando solamente de recompensa por haber obedecido al Señor. Los primeros y los últimos son iguales para el Señor, porque no hay diferencia entre salvos. Somos todos hijos de Dios y herederos del Señor. Pero nadie se convierte si no es primero Cristo reconocido como Señor. Muchas personas buscan la conversión cuando reciben a Cristo como Salvador y cuando se enseña a Cristo como Salvador. Pero la Escritura, vamos a Romanos capítulo 10, fíjense ustedes lo que dice. La Escritura dice otra cosa. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Romanos 10, 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo ven? ¿Cuándo dice que soy salvo? Cuando yo confieso que Jesucristo es Señor. Muchos buscan a Jesucristo como el Salvador, pero nadie se salva teniendo a Cristo como Salvador, aunque lo es, sino primeramente como Señor. ¿Me entienden? Porque primero es Señor para ser tu Salvador. Él es Señor, Él es Kyrios, Él es el Rey. Ese es el Rey que nosotros predicamos. A ese es el Rey que nosotros servimos. Y la Escritura claramente muestra esto como una realidad espiritual. Solamente cuando reconocemos que Él es Señor, se puede redimir mi vida. Cuando yo reconozco que Él es Señor, la pregunta ¿es Cristo tu Señor? Porque muchos pueden decir, yo soy salvo y tengo seguridad de mi salvación, pero ser reconocido Cristo Señor de su vida significa que Él gobierna su vida. Y la indisciplina en que muchos viven pareciera de que Cristo no reina. Y ese es el punto que más preocupa. Porque se ha enseñado por mucho tiempo la salvación por medio de un Dios que salva, sana y liberta. Pero no se ha enseñado la verdad del Evangelio. Arrepiéntanse, el reino ha venido, el Rey te está llamando para que entres a su reino. Y cuando uno entra a su reino, se salva. Pero cuando yo busco un Salvador sin entrar al reino, no me salvo. ¿Cuánto están entendiendo? El reino es el nivel de gobierno que Cristo ejerce sobre tu vida. Cristo reina en tu vida, Cristo gobierna en tu vida. El pecado más grande que se manifestó desde el Edén es que el hombre hizo su propia voluntad. Cuando el hombre hace su propia voluntad, cuando el hombre decide hacer lo que quiere con su vida, está teniendo la consecuencia más grande que se llama rebelión. Y Dios a los rebeldes los hace habitar en tierra seca, dice Salmo 68:6. Cuando alguien reconoce de que Cristo es el Señor de su vida es porque se ha rendido, se ha quebrantado, ha reconocido, Señor, sin ti nada puedo hacer. Yo necesito a alguien que direccione mi vida. Yo necesito a alguien que gobierne mi vida. No se trata de que usted escoja qué pensamientos tener, sino llevar cautivos sus pensamientos bajo la obediencia de quien gobierna, que es Cristo.
Pero nuestros pensamientos, mi pensamiento, siempre va a ser contrario al de Dios. Por eso es que Él nos dice que tengamos la mente de Cristo, que vivamos conforme a la mente de Cristo, que obedezcamos, hermanos. ¿Por qué hay tantos cristianos que muestran una vida que ofenden a Dios, que entristecen a Dios? Porque no hay quien gobierne su vida, hermano. Esa es la realidad. Mateo 24:12, Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. La maldad no es otra cosa más que vivir una vida independiente, ajena al gobierno de Cristo. Y cada vez se multiplica más, porque cada vez hay más gente que no reconoce a Cristo como gobernante de sus vidas. 3 cosas manifiesta el hombre que se revela y que lo evidencia. La autonomía. La palabra autonomía, la palabra auto es propio, nomos es ley. Vivir por sus propias leyes. Aquel que es autónomo es porque vive conforme a sus propias leyes, administra su propia vida como cree que es correcto y vive simplemente de esa manera. Dios no tiene gente en su reino autónoma. Dios no tiene gente en su reino. ¿Por qué crees que Dios debería recibir a personas que no están dispuestos a obedecerle? Si usted en su trabajo no obedece, lo corren del trabajo. Si usted no cumple con los requisitos de una empresa, lo corren, lo echan de su trabajo y usted pierde el beneficio del trabajo. Si en este mundo el hombre que tiene su justicia como trapo de inmundicia es capaz de hacer eso, ¿por qué cree que Dios no lo va a hacer si es justo y es santo? ¿Por qué cree que Dios no lo va a hacer si Él es el único que ofrece salvación por su reino? La salvación es entrar al reino. Afuera es el lloro y el crujir de dientes, pero el que entra a su reino obtiene salvación. Pero ¿cómo puedo entrar? Cuando naces de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Cuando Él te llama. Porque cuando Él te llama, no podrías acudir a Él si no fuese que Él ya te ha regenerado. Él te ha regenerado para obedecer. Por eso dice el apóstol Pedro, dice que hemos sido llamados al ser escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo para obedecer y ser rociados por la sangre del Cordero. Nosotros acudimos a Él. Podemos decir, heme aquí, Señor. Podemos llegar ante Él simplemente porque hemos sido regenerados, porque hemos recibido vida. Y al recibir la vida hemos recibido el regalo de la fe para creer y para obedecer. ¿O no dice la palabra que la fe es un don de Dios? Un regalo que pertenece a Dios. No somos salvos por obras, sino por la fe de Jesucristo, la que es un regalo, la que proviene de Él. Entonces nos damos cuenta de que muchos en la sociedad del siglo XXI que integran esa sociedad evangélica o esa sociedad de cristianos pueden decir claramente que son salvos. ¿Por qué? Porque congregan, porque practican una religión, pero todavía no han confesado con sus labios lo que su corazón cree de verdad, que Jesucristo murió y resucitó y fue exaltado por el Padre para ser tu Señor, tu gobernante, el que decide tu vida. No tienes ninguna otra cosa más que decir, Señor, lo que tú digas yo haré, a donde tú me mandes yo iré, lo que tú me pidas yo lo haré. Pero hay muy poco de esto. Lo otro es el individualismo. El primero es autonomía, el otro es el individualismo. Yo me manejo solo. Personas que no sienten necesidad de congregarse dicen, no necesitamos. Eso es individualismo, atenta contra el cuerpo, atenta contra la ley de Dios. Dios nos hizo habitar en familia a los que estábamos desamparados. No hay individualismo en el reino de Dios. Hay dependencia, hay un organismo, hay un cuerpo, hay una familia, hay una multifunción de su gracia manifestado en todos los santos, en todos los salvados. Y por eso vemos nosotros que aquellos que manifiestan su maldad se manifiestan también con el individualismo. Y por último es la independencia. Cuando alguien es independiente es porque no depende de nadie. Y nosotros hemos sido llamados a depender de Jesucristo, a depender de quién es nuestro gobernante, a depender de quién es nuestra cabeza. Aquel que dice, yo solo, yo todo lo puedo solo, yo lo hago a mi manera, yo sé cómo salir del problema, yo sé cómo solucionar las cosas. Amados hermanos, Jesús, siendo el Hijo de Dios y estando acá en la tierra, Él dijo, yo no hago nada por sí mismo, sino lo que me autoriza mi Padre a hacer. Eso hago justamente. Si Jesús no dio ejemplo, ¿no cree que la independencia
habla de que esa persona no pertenece al reino de Dios. Vivimos una realidad muy triste. Hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero son independientes. No reconocen a su hermano como parte del cuerpo de Cristo. No se integran con su hermano como parte del cuerpo de Cristo. No disfrutan de la comunión con sus hermanos como la iglesia. Hay que replantear muchas cosas, hermanos. La autosuficiencia es algo que Dios verdaderamente no aprueba. Nadie más que Jesucristo es llamado a gobernar nuestras vidas. ¿Cuál es la evidencia de aquellos que pertenecen al reino de Dios? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos han estado por años en una iglesia y nunca han oído la voz del Señor? Solamente han oído voces de predicadores, pero nunca han oído la voz del Señor. El que oye la voz del Señor jamás puede dejar de obedecer, porque hay una nueva naturaleza. Nadie puede oír la voz de Dios si no es de su redil. Jesús dijo, vosotros no me oís porque no sois mis ovejas. No dijo, vosotros no sois mis ovejas porque no me queréis oír. Él dijo, no me oyen porque no son mis ovejas. Jesús dijo, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. Él no dijo, ustedes no creen en mí, ustedes no son mis ovejas porque no creen en mí, como si fuera que yo puedo creer. No, hermanos, el que cree y el que oye son porque han sido escogidos por el Padre desde la eternidad. Y esto usted tiene que darle gracias al Señor si usted ha escuchado su voz y sabe que Él es Señor y Él se merece el respeto y la obediencia de todas las cosas. Más allá de lo que este sistema mundo quiera decir, el relativismo, el humanismo, todo lo que hace relación con lo que yo soy y lo que puedo lograr. Jesús dijo claramente que Cristo, Él debe ser el Señor de nuestras vidas para luego ser nuestro Salvador. Sin embargo, las ovejas conocen la voz del Señor y le siguen, pero Jesús dijo claramente en Mateo 7:21, hay muchos que Él no los conoce. Por eso dice, acá no tienes parte conmigo, no te conozco. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la clave de todo esto es el llamamiento? Cuando Él te llama. Cuando Él te llama, no necesita convencerte para que le obedezcas. Cuando Él te llama, le obedeces porque te llama. ¿Y por qué te llama? Porque antes te conoció. Y a los que antes conoció, a esto los predestinó. Y a los que predestinó, solamente a esto los llamó. Y a los que llamó, solamente a esto los justificó. Hermanos, le guste o no le guste al oyente, es el mensaje de la cruz del Calvario. Es el mensaje de Jesús. Si Él te llamó, es imposible que no acudas a su llamado, porque su llamamiento es eficaz. Él te llamó para vida eterna. Y si Él te llamó, es porque perteneces a su reino. Identifícalo al Rey. Obedécele al Rey. Vive como en el reino, porque Él es el Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. Desde el momento que Él te llamó, te dice, sígueme. Y acá que encontramos nosotros que hay una verdadera transformación en aquel que ha sido llamado. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13. Y nos preparamos para participar de la mesa del Señor. Mateo capítulo 13. Haciendo referencia al versículo que había citado recién, dice, ¿para qué te llamó el Señor y por qué te llamó el Señor? Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Amados, somos un pueblo diferente. Somos un pueblo llamados al arrepentimiento, a vivir otra realidad. Dios ha prometido la restauración en el tiempo final y es lo que está pasando hoy. Puede haber niños, puede haber jovencitos, o puede haber mayores o adultos o ancianos. No interesa la edad que usted tenga.
Si usted escucha que Cristo te está llamando a su reino, es porque Él ha determinado salvarte. Pero nadie se salva buscando un Salvador y no un Señor. El Señor es el que debe ser reconocido. ¿Cuántas veces nosotros dijimos que debo aceptar a Jesús como mi Salvador? Mire, Jesús no necesita que lo acepte, Él es. Lo que nosotros debemos es reconocer, como dice la palabra, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo no puedo decir a mi papá, yo reconozco que eres mi papá. No, Él es mi papá y merece autoridad, merece obediencia y sujeción. Así es nuestro Padre, así es nuestro Señor. Y amados hermanos, nosotros para entrar en esa dimensión de reino que debemos comprenderla y vivirla solamente es por causa del arrepentimiento. Conoces que debes arrepentirte. Sabes que estamos ante un Dios que es justo y que es santo y que mi vida solamente ha manifestado pensamientos y actos pecaminosos. La palabra nos manda a arrepentirte porque ha llegado la hora. Arrepentirte y confesar que Él es tu Señor. Es sacar el pañuelo blanco, hermano, y rendirse ante Jesús y decirle: Señor, yo antes te tenía simplemente como un amuleto religioso, pero hoy me doy cuenta de que mi vida no tiene sentido si no la gobiernas tú. Y el espíritu de independencia que hay en el humanismo de este sistema mundo, lo único que quieres es expulsar a Jesucristo del gobierno de su vida para que yo haga simplemente lo que quiera. La palabra de Dios no reconoce a los rebeldes, sino que tiene un solo lugar final, se llama el castigo de la condenación eterna. Si usted ve que su vida es indisciplinada, que no puede obedecer, que no puede sujetarse, que no puede ni siquiera cumplir con un ABC de la vida religiosa, ¿no se da cuenta que usted aún no ha reconocido que es Cristo su Señor? Usted debe arrepentirse y poder poner a Cristo entronado en su vida. Y cuando Cristo gobierna su vida, lo único que usted y yo tenemos que hacer es obedecer para la gloria del Padre, porque Él nos direcciona a toda verdad y a toda justicia. Amén. ¿Usted quiere ser gobernado? Hay que aclararle que es gobernado por Cristo. ¿Usted quiere ser gobernado? Pareciera que muchos reconocen otra clase de gobierno, pero no reconocen a Cristo Jesús. ¿Usted quiere ser gobernado? ¿Seguro que quiere ser gobernado? ¿Está siendo gobernado? La iglesia primitiva decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, Señor. Y que se haga tu voluntad en la tierra de la misma manera que se hace en los cielos. Encontró un trono y encontró un gobierno que los que oran de verdad dicen: que venga tu reino, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Porque tuyo es el reino, porque tuyo el poder y tuya es la honra de ahora y siempre por los siglos de los siglos. Cuando alguien entiende que la iglesia primitiva no se movía por emociones, sino por obediencia y sujeción que el Espíritu le ponía, nos podríamos preguntar: ¿qué nos ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hay tanta indiferencia? ¿Por qué hay tanto incumplimiento con las cosas del Señor? ¿Será que en verdad estamos exigiendo hacer algo a alguien que no lo puede hacer porque no ha sido regenerado aún? Yo me pregunto, ¿por qué hay algunos que en verdad tienen pasión por las cosas de Cristo? ¿Por qué hay hermanos que en verdad se deleitan y esperan el día del servicio para servir a sus hermanos como si fuera que lo hacen a Dios? ¿Por qué hay otros que ni siquiera lo ven? ¿Por qué hay otros que solamente toman como una fecha calendaria para reunirse? Pregúntese, ¿es esto lo que Dios está demandando? Amados hermanos, los que quieren ser grandes en el reino, primero háganse en siervos, dijo Jesús. Aprenda a servir a su hermano, aprenda a servir, aprenda a hacer las cosas que Dios nos manda, porque demasiada indiferencia veo en este lugar.
demasiada incompatibilidad con las cosas del reino. Veo en muchos de ustedes que están en actitud pasiva y que lo único que hacen es criticar y murmurar, características de gente que pertenece al reino de las tinieblas. Es hora de que se arrepienta. Es hora que doblegue su rodilla delante del Rey, no delante de Raúl Oliva, porque es un inútil siervo que solamente hace lo que tiene que hacer y que tengo que rendir cuenta delante de Dios. Pero usted, hermano, que ha sido escogido y llamado por el Señor, sea usted una persona que busca honrar al Rey y hacer las cosas que Dios le manda. No hay mucho tiempo, porque el día del Señor se acerca. Y cada vez que escuchen decir de esta persona o de cualquier mensajero de Dios esta frase, esta palabra, tiemble si usted no está en orden delante del Señor. ¿Qué le garantiza a usted la salvación si su vida es una inconducta debajo del gobierno de Cristo? Si Cristo gobierna su vida, entonces suspire y respire tranquilo, porque usted tiene un Rey que lo va a salvar. Pero si su vida manifiesta totalmente un descontrol y una falta de sujeción, una falta de obediencia, que se manifiesta en la falta de sujeción y falta de respeto a los santos, hermanos, comience a clamar al Señor y arrepiéntase, porque el reino ha venido cuando Cristo vino y nunca se fue, hermanos. Solamente esperamos que el Rey venga a establecerlo cuando Él venga a gobernar. Pero Él desde su trono gobierna sobre los justos que han rendido su vida a Jesucristo. ¿Es usted un salvo? ¿Es usted una persona que ha encontrado a Jesucristo como su Señor? ¿O va a seguir jugando con Jesucristo? Porque coquetean con el mundo y siguen siendo infieles a Dios y adúlteros con la manera de pensar. No es hora de decir: Señor, ya no vamos a participar de tus símbolos en forma indigna, sino que lo vamos a hacer en realidad como tú nos demandas. Amados hermanos, esa apatía que muchos tienen, esa infidelidad al Señor, es peligrosa para el tiempo en que vivimos, porque muchos están con sus pies en deslizaderos, en resbaladeros, que no se dan cuenta, pero cada vez van descendiendo de la posición que Cristo te hizo sentar originalmente. Piense, medite, y si usted tiene en su corazón arrepentimiento, comience a clamar al Señor. Comience a decir: Señor, mi soberbia y mi orgullo y mi independencia y mi autonomía me han engañado, me han hecho pensar que yo era alguien y que yo podía hacer las cosas como quería. Pero entiendo, Señor, que el costo de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz pagó el precio para Él ser mi Señor y yo ser su esclavo, obedeciéndole siempre por amor. Si usted entiende esta verdad, por favor, hermanos, no se vaya esta noche de aquí sin antes arreglar cuenta con el Señor. Yo no hago pasar al frente personas para recibir a Cristo. Sería muy bueno que esta noche usted haga un altar personal y si aquí adelante donde usted quiera hacerlo, pero no se vaya sin reconocer que Cristo debe gobernar su vida. Ríndase a Él, porque las puertas se cierran, porque las cosas solamente se transforman en oscuridad cuando no hay gobierno de Jesucristo. Y hermanos, con lo que anuncié desde el principio y lo que me toca vivir, déjeme decirle, hermanos, que yo me voy a presentar delante del Señor para hablar solamente lo que a Él le agrada y lo que Él me manda decir, así tenga que quedarme solo y aún hasta mi familia se tenga que ir del lado mío por predicar la palabra, no va a importarme, porque hemos sido llamados a ser esclavos de Jesucristo. Usted y yo, hermanos, debemos honrar y obedecer a aquel que te llamó. Jesús nunca te estuvo ofreciendo nada, solamente te dijo: sígueme. Y por tu nombre te ha llamado el Señor. Y si entiendes ese llamamiento, vas a obedecer y vas a caminar en integridad todo el tiempo, porque para eso el Señor nos ha llamado. Confía en el Señor. No hagas de Dios una religión vacía, hueca. Haz de Dios, haz de Jesucristo el hombre que gobierna tu vida, porque el único que puede dar plenitud de gozo a tu alma entristecida todo el tiempo es la vida de Jesucristo. Y nadie puede tener a Cristo como Salvador si primero no es Señor, gobernante de su vida. Por favor, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre,
Ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a entender el costo, Señor. Que ese costo verdaderamente nos duela, Señor. Porque hemos sido muy displicentes con tu palabra. Hemos sido muy permisivos con las cosas de este sistema mundo. Han hecho fortaleza en nuestras mentes y han nublado, Señor, tu verdadera palabra en nuestro ser. Señor, tú nos llamaste a seguirte. Y cuando tú nos llamas, tu camino nos introduce al reino, Señor. Oro a favor de mis hermanos que por estado de confusión o de obra de la carnalidad, muchos se han dejado llevar por la iniquidad y por un corazón engañoso y perverso. Te ruego, Señor, que en esta noche haya la madurez de que si hemos ofendido, Padre, pueda haber reconciliación en el Espíritu Santo de Dios, porque nos ha dado reconciliación. Que esta noche, Padre Celestial, más allá de las críticas o más allá de las conjeturas o cuestiones que se pueden hacer con la vida de tu siervo, miren a ti, Señor. Miren a ti, porque todos somos necesitados de tu gracia y de tu favor. Pero, Señor, que no se apague la lámpara de aquellos hermanos que algún día vivieron la realidad de tu gobierno. Te ruego, Padre Celestial, que tengas misericordia, porque no saben a quién están rechazando. Que tengas misericordia y que vuelvas a avivar el fuego de su espíritu, Señor. Oh Padre Santo, sé que es difícil, cada día más difícil. Pero cuánto necesitamos aprender de ti, Señor. Ayúdanos a crecer y a madurar. Ayúdanos a ser solícitos, dispuestos, ofreciéndonos todo el tiempo para el servicio de tu obra, Señor. ¿Cuántas veces servimos más a este mundo que a las cosas tuyas, Señor? Levanta varones y varonas dispuestos, consagrados, que no tengan temor de poner la mano en el arado y de comenzar a trabajar para ti, Señor. Despierta la voz y la boca de aquellos anunciadores del mensaje verdadero de Jesucristo, porque aún muchos, Señor, se han dejado adormecer y han callado sus voces. Ayuda, Señor, a mis hermanos. Con amor de Jesucristo le hablo tu palabra, simplemente para corregir el carácter de aquellos que han sido llamados. Pero si aún hay muchos, Señor, que no han podido confesar, literalmente confesar con su boca lo que creen con el testimonio de tu Espíritu en su corazón, que Jesucristo es el Señor, que lo hagan hoy, Señor. Es mi deseo. Es mi deseo. Toda persona necesita de tu gobierno. Toda persona necesita de tu guía. Somos personas que no sabemos vivir sin Dios, como el ave no sabe vivir sin el aire, como el pez no sabe vivir sin el agua. No sabemos vivir sin ti, Señor. Qué bueno sería que esta noche, Padre, mis amados hermanos, escuchen la voz del Rey llamándote, quizás por primera vez hoy, a pesar de tanto tiempo que congregas, y te dice: sígueme, con una mirada de autoridad, pero con unos ojos llenos de amor. Sígueme. ¿Vas a rehuir ese llamado? Si Él te dice: sígueme, es porque te conoce desde la eternidad. Él te llama. Él te llama. ¿Te está llamando? ¿Te está llamando? Por tu nombre te hablé. Sácalo de la caja mística de tu mente a Dios. Él es la vida. Cristo es Kyrios, el Señor, el gobernante, el Rey. Y ante Él toda rodilla se dobla.
¿No ves que es tiempo oportuno de buscar rendido a Él, a Jesucristo, el gobierno? ¿Crees que con tu orgullo vas a lograr algo? ¿Crees con tu soberbia, con tu independencia, con tu autonomía? ¿Cuántos años de vida llevas ya? ¿No te es suficiente para darte cuenta que sin Cristo fracasas permanentemente? ¿Por qué no te rindes a Jesús? Ríndete a Él. Ríndete a Jesucristo. Entonces sentirás el gozo de la salvación. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién escucha su llamado hoy? ¿Quién escucha su llamado? Sígueme. Es una decisión crucial. Es no más yo. Ahora eres tú, Señor. ¿Habrá alguien que escuchó el llamado? Le hablo a la iglesia. Le hablo a la iglesia. Un llamado a la obediencia. Toma tu cruz y sígueme. Hay mucho por qué sufrir, hay muchas tribulaciones que pasar, hay mucho dolor que experimentar por causa de Cristo. ¿Te han ofendido? Te van a ofender más. ¿Te han injuriado? Lo van a hacer más. ¿Te han agredido? Te van a agredir más. ¿Te han despreciado? Te van a despreciar más. Pero piensas que es mejor ganar todo el mundo y perder a Cristo, o rendirte a aquel que lo llena todo y en todos, al Rey soberano. ¿Qué vas a hacer? No participes indignamente en la mesa del Señor. Discierne en pensamientos lo que Él es para tu vida. Señor de tu vida, Señor de tu mente, Señor de tu trabajo, Señor de tu familia, de tus hijos, de cada cosa que haces. El 99,9% rendido a Jesucristo y el 1% gobernado por ti no sirve. Contamina todo. Es el 100%. La buena semilla da fruto 100 por 1. 100%. Es la buena semilla que cae en buena tierra. 100%. No vengas con logros, no vengas con trofeos viejos. No vengas con ninguna de esas cosas que uno cree que con eso ya he ganado el cielo. Serías como el joven rico. ¿Qué haré? ¿Quién escuchó su voz esta noche? ¿Quién escuchó su voz? Pónete de pie. Si realmente lo entendés lo que estás haciendo. Es todo o nada, Señor. Es todo a ti, Señor. Todo, todo, Señor, todo. Todo por ti. Todo. Reino es todo. Reino es servicio, es obediencia. Es velar por su hermano, atender a su hermano. Reino es obediencia. Reino es agarrar un plumero, hermano. Eso es reino también. Reino es ser fiel, es cumplir con los horarios, es cumplir con las ordenanzas del Señor. Eso es reino. Si has ofendido en palabras, reino significa el gobierno de tu lengua. Ríndete al Señor. Ríndete. Oh Señor.
Yo ya oré, ora tú allí donde estás. Yo ya me rendí, rendite tú. Si has escuchado su voz y te llama, bueno, háblale a Él. Dile que aquí estás, que te rindes a Él. Dice que confieses con tu boca, no es en silencio, es pública, es audible, confiésala. El silencio es la voz que silencia a Satanás para que no lo digas con tus labios lo que crees en tu corazón. Rompe el silencio en el nombre de Jesús y pronuncia con tus labios aquel nombre que es glorioso de nombrar y digno de adorar. Y rompe las cadenas de tus manos y levántalas al cielo, porque las vendas mágicas tejieron vendas para cazar tus manos y no poder levantarlas al servicio del Señor. Ofrécelas al Señor. Mis manos están para tu servicio, Señor. Ofrécete delante de Él como aquel Isaac en el altar del holocausto. Ofrécete ante Él. Señor, yo me ofrezco porque me rindo. Yo te reconozco con todo mi corazón. Desde ahora en adelante eres mi Señor. No hay más autonomía, no hay más individualismo. No hacer lo que yo quiero, sino lo que tú determinas, lo que tú me mandas. Y aunque me cueste, y aunque sienta que es difícil, o aunque no me guste, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo la voy a hacer, Señor. Es el Rey que ha nacido. Es el Rey que ha nacido. Padre, recibe la oración de todos estos rendidos a ti, mis amados hermanos, Señor. Recibe, Señor, el quebrantamiento de los que se rinden, los que te reconocen. Vamos, dígalo: te reconozco. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Kyrios, mi gobernante. Tú gobiernas mi vida, Rey. Tú gobiernas mi vida, Rey. La consecuencia de ser un sirviente de Cristo es incluso persecuciones y cárceles. ¿Sabían? La palabra lo dice. Pero es por causa de Cristo, amados. ¿O acaso necesitas argumentos del mundo para mantenerte entretenido? Cuando la palabra es tan viva y tan veraz, y cuando no necesita otra cosa, otro argumento, Él te dice: sígueme. Cuando uno se rinde, la vergüenza de nuestro pecado, la vergüenza de lo que hicimos, es natural. Pero es la manera de purgar nuestro corazón con la sangre de Jesucristo, para que esa vergüenza se transforme en dignidad delante de los ojos del Señor. ¿Cuántas veces hicimos cosas delante del Señor y pensamos que nadie nos veía? Hoy, Señor, me arrepiento. Yo pido socorro a ti, Señor. Socórreme, Señor. Socórreme, Señor.